Hola, espero que esté muy bien. Este video va a ser la pauta del laboratorio 1 que realizamos sobre p-hacking. Entonces, para tener un poco de contexto, este laboratorio se trataba sobre una plataforma de préstamos de bicicletas públicas que quería evaluar si un nuevo diseño de su aplicación mejoraría la interacción inicial con usuarios nuevos. Entonces, hace un experimento aleatorio. La mitad de los usuarios les muestra la versión actual y la otra mitad no. Y el equipo de análisis define varias variables dependientes, como el tiempo de uso, los viajes iniciados, los mapas abiertos o las rutas guardadas. Y también observa características de usuarios como si es de zona centro o si es un usuario de fin de semana. Entonces, de antemano, el equipo no fija una única estrategia de análisis, no hace un pre-registro. En cambio, prueba distintas decisiones como ir sacando outliers, eh, revisar su grupo específico, etcétera. Entonces, antes que nada, antes de ejecutar el código, nos hacen la pregunta si existe realmente el efecto causal. Entonces, este diagrama de acá nos muestra, por ejemplo, que el tratamiento afecta el tiempo de uso o los viajes iniciados, los mapas abiertos o las rutas guardadas, cuando en realidad no existe ningún efecto del tratamiento. O sea, lo que nosotros vamos a hacer va a ser simular los datos de tal forma de que el tratamiento en realidad es totalmente independiente al tiempo de uso, a los viajes, a los mapas, etcétera. ¿Y cómo podemos ver esto? Esto aparece en la línea 144 del código, donde nos definimos una variable aleatoria normal que va a ser la distribución de nuestra variable dependiente, y como podemos ver, el tratamiento no aparece. Es decir, son todas independientes del tratamiento. Por lo tanto, nuestra variable dependiente va a tomar distintos valores en base a la media y a la desviación estándar de nuestra normal, pero ninguno de estos valores va a estar afectado por nuestra variable independiente que es el tratamiento. Entonces, nuestra primera pregunta es qué umbral y lógica usa el equipo para declarar un resultado significativo. Y bueno, esto se puede ver en la línea 134, donde el equipo se define un threshold del 0.05, y en la línea 198 declara que si los candidatos están por debajo de la significancia del 0.05, se va a declarar significativo, eh, independiente del análisis que se corra. Es decir, si el equipo ve que el p-valor es menor a 0.05, entonces lo declara significante. Entonces, como un breve recordatorio, la probabilidad de tener al menos un falso positivo con este umbral de significancia cuando tenemos un grado de libertad va a ser de solamente un 5%, pero al ir aumentando nuestro K, que sería nuestro grado de libertad, esto va aumentando de forma bien significante. Entonces, como un breve recordatorio de qué significa tener un p-valor menor a 0,05, nosotros tenemos nuestra distribución del estadístico bajo el efecto nulo, que si recordamos lo que significa esta distribución, es que vamos a tener como hipótesis nula, que decir que no hay efecto, y lo que nos va a mostrar esto es que si la hipótesis nula es verdadera y de verdad no hay un efecto, un p-valor de 0,05 quiere decir que el resultado observado, o 1 o igual o más extremo, tendría una posibilidad de 5% de aparecer solo por azar. Es decir, existe la posibilidad de que en realidad nuestros datos que nosotros tenemos hayan sido generados a partir de una distribución totalmente centrada en el cero, sin ningún efecto. No obstante, va a ser posible también que nuestro estadístico, por cuestiones del azar, nos diga que nuestro resultado va a ser significante de todas formas. Entonces, es posible que por azar nuestro dato dé significativo. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos más grados de libertad, más análisis? Vamos a poder ver que va a ser equivalente a calcular nuestro estadístico de significancia 24 veces. O sea, cuando tenemos 24 posibilidades, es equivalente a calcular nuestro estadístico de significancia 24 veces de forma independiente. Entonces, los resultados significativos que acá ocurrieron en esta breve simulación, a pesar de que no haya habido un efecto, ocurrieron todos por azar. Y vemos que es más posible que ocurran estas cuestiones por azar
como no hubiera sido solamente tener una posibilidad. Entonces la pregunta 2, primero nos definimos nuestros cuatro escenarios. El primer escenario, donde solamente tenemos una variable dependiente, no hay recortes, no analizamos por subgrupos, solamente hay un grado de libertad. Nuestro segundo escenario, donde vamos a tener cuatro variables dependientes, cuatro mediciones. Nuestro tercer escenario, que va a ser el escenario anterior, pero además vamos a tener la posibilidad de eliminar outliers. Y nuestro último escenario, donde también vamos a tener la posibilidad de analizar por subgrupos, que ya van a ser 24 grados de libertad. El escenario 4, al tener más grados de libertad, es más probable que tenga un falso positivo, como vimos en la animación anterior. Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de resultados, como se ve acá, deberíamos esperar algo más o menos del siguiente comportamiento, donde el escenario 1 debería tener una tasa de resultados significantes de un 5% aproximadamente, mientras que el escenario con más grados de libertad debería tener una tasa de resultados significativos más grande. La pregunta 3 nos pregunta cuál es el concepto ético que nosotros estamos viendo y debe ver con p-hacking. También se refiere algunas veces como el Researcher Degrees of Freedom, que consiste en explotar la flexibilidad en el análisis de datos para obtener resultados estadísticamente significativos cuando en realidad no los hay. O sea, en simple, lo que va a hacer el p-hacking es aprovecharse de esta propiedad que tienen los estadísticos, que al analizar varias veces varias decisiones, es más probable tener un resultado que nos dé estadísticamente significativo. Entonces, si nosotros modelamos un árbol de decisiones que tiene el investigador, acá claramente va a tener varias posibilidades de que el resultado les llegue a dar como con un p-valor menor a 0,05. Entonces, analizando las decisiones que tiene el investigador, podemos ver que es posible que el investigador encuentre un resultado significante cuando en realidad realizó varias decisiones donde se quedó solamente con la decisión a conveniencia. Ahora, la segunda parte que nos pregunta qué solución existe para esto, es posible declarar un preregistro donde consiste en un compromiso público verificable, donde antes de recolectar o ver los datos, nosotros podemos declarar la variable de resultado primaria, el umbral de significancia, los subgrupos a analizar o el criterio para eliminar observaciones. Esto al final, si nosotros lo vemos con el gráfico anterior, está restringiendo la cantidad de decisiones que tiene el investigador y está restringiendo la cantidad de grados de libertad que va a tener el investigador. De tal forma, si se registra un único análisis, la tasa de falsos positivos se mantiene en el 5% esperado. Por último, nos preguntan qué umbral de significancia deberá usar el equipo en el último escenario para mantener una tasa de falsos positivas cercana al 5%. Acá se puede utilizar algo que se llama la corrección de Bonferroni, que simplemente es una fórmula que está en función de los grados de libertad, tal que nos da el criterio de significancia para encontrar una significancia real de un 5%, o también la inversión exacta, que es asumiendo independencia, simplemente podemos calcular la probabilidad de tener al menos un resultado significante al 0,05%, que nos va a dar un umbral de significancia de un 0.0021. Entonces, si nosotros vemos la tabla, nuestra, nuestro alfa usado, que corresponde simplemente al umbral de significancia que nosotros nos vamos a establecer, tiene que ser varios órdenes menor al umbral del 0,05 que nosotros utilizamos en el escenario 1 para llegar a tener una tasa de significancia real del 5%. Es decir, si nosotros quisiéramos hacer una conversión o un símil de qué sería tener un resultado significante con tantas variables de decisión, tendríamos que utilizar esta corrección de Bonferroni.